Pues el día de hoy, hermanos, vamos a finalizar este estudio hablando de los dos cimientos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 29. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29 dice de esta manera: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, dice el versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Precisamente en esta parte, hermanos, es cuando Jesús está finalizando el Sermón del Monte. Y dice en el versículo 28 que la gente se admiraba de su enseñanza, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba a Jesús no como los escribas, no como cualquier maestro, sino que les enseñaba con autoridad. Pues bien, en esta última enseñanza del Señor, en este sermón, podemos obtener varias lecciones. Ahí habla de dos cimientos. Vamos a ver cuáles son esas lecciones que podemos obtener de esta enseñanza. Primera lección. Lo que sostiene nuestra vida, hermanos, no está en el exterior, sino en el interior. Si volvemos a leer el versículo 24, dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, y si saltamos al versículo 26, dice: Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Podemos ver, hermanos, ahí una diferencia grande entre el relato de un hombre y el otro. Dice que ambos habían construido su casa. Seguramente ambas casas estaban bonitas, tenían buena apariencia. Seguramente ambos propietarios usaron buenos materiales para construir su casa. Seguramente ambos propietarios buscaron buenos albañiles, buenos constructores para construir su casa. Pero ¿cuál era la diferencia entre ambas edificaciones? La diferencia no estaba, hermanos, en la parte visible. A lo mejor estaban muy bonitas las dos casas. Aparentemente ambas casas podrían hasta ser iguales. Pero ¿cuál era la diferencia entre una casa y la otra? Su fundamento. Su fundamento, su base, sobre qué superficie estaba asentada cada una de esas casas. La gran diferencia eran sus fundamentos. Hay un fundamento, hermanos, que nosotros tenemos para nuestra vida espiritual. Vamos a ir un momento al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 48.
Lucas capítulo 6, versículo 48. Hay unos hermanos ahí que quieren entrar, por favor. 6:48. Este es el relato paralelo, pero desde la perspectiva de Lucas. Dice el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, escuche bien esto, hermano, al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Hace un momento, hermanos, decíamos, cuando Jesús enseña sobre estos dos edificadores, aparentemente ambas casas podían ser iguales. Aparentemente ambas casas bien construidas, pero una estaba puesta sobre un buen fundamento y la otra no. Muchas personas, hermano, enfocan sus vidas en lo exterior. Enfocan su vida en su economía, en sus posesiones materiales y se olvidan de lo principal, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento, hermano? ¿Y de qué sirve que tengamos nosotros prosperidad económica? ¿De qué sirve que nos vaya bien en los negocios si nuestra vida está destruida por dentro? ¿De qué sirve, hermano, tener una gran empresa y muchos empleados si nuestro hogar está cayéndose a pedazos? O nuestros hijos andan en una mala vida. O andamos peleados con nuestra esposa, con nuestro esposo. ¿De qué sirve, hermano, la parte externa si interiormente estamos devastados? Así, mis hermanos, eran estos dos hombres que construyeron casas aparentemente bien sólidas, aparentemente bien bonitas. Pero solo uno de ellos había puesto el fundamento sobre la roca. El fundamento en nuestra vida es lo principal, hermano. Aunque no podamos luego edificar grandes casas, pero el fundamento es lo importante. Y además que nadie puede poner otro fundamento en nuestras vidas, sino el único que está puesto es Jesús el Señor. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 3. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Hermano, marque en su Biblia ese versículo. Si tiene un lapicero, márquelo. Si tiene un resaltador, márquelo en su Biblia. Es fundamental que tengamos presente esta palabra. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero tristemente, hermanos, la gente actual, la gente moderna está poniendo otro tipo de fundamentos en sus vidas. Están poniendo otro tipo de fundamentos. ¿Sabe qué? Mucha gente, incluso cristianos, están empezando a leer libros de autosuperación. En vez de leer la palabra de Dios, están asistiendo a conferencias de autosuperación, donde la gente le dice, tú puedes, tú eres, tú tienes la habilidad y tú tienes la capacidad, y que todo el fundamento se centre en sí mismo. Engañosamente, hermanos, la gente se está desviando la atención del fundamento principal. Están poniendo su fundamento en su propio intelecto. Si es que yo voy a hacer este negocio, me va a ir bien en este negocio porque yo soy una persona muy inteligente, muy habilidosa para hacer negocio.
¿Y qué dice el Señor? En otro relato, Jesús dice, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y está haciendo planes de aquí a 1 año, planes de aquí a 5 años, planes de aquí a 20 años y no sabe si mañana va a estar vivo. Es que, hermano, no hay otro fundamento. Dice la palabra, ninguno puede poner otro fundamento. Hay personas que están poniendo sus fundamentos en el trabajo. Esa es su razón de ser, esa es su razón de existir. Es más, a veces no va ni a la iglesia, ni a honrar, ni a dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque tiene que ir a trabajar. Es que, hermano, hay que ver cuál es el fundamento. ¿Su fundamento, hermano, es el negocio? ¿O su fundamento es la autosuperación? Actualmente también existe otro fundamento. ¿Sabe? Mucha gente ahora está abocada a la cultura del cuerpo. La gente que va a los gimnasios, cada vez hay más gimnasio por todo lado. ¿Y sabe qué? La gente se olvida de Dios. Ahora su Dios es su cuerpo. Con esto no estamos diciendo, hermanos, que es malo hacer ejercicio o que es malo ir a un gimnasio, ejercitarse. Pero hay personas, hermanos, hombres y mujeres que están endiosando su propio cuerpo. Están poniendo el fundamento simplemente en verse bien o en sentirse bien. O en que la ropa le quede bien. Hermanos, ninguno, dice la palabra del Señor, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. Así que, hermanos, primera lección. Lo que va a sostener nuestra vida no está en las cosas exteriores. No está en nuestro cuerpo, no está en nuestro intelecto, en nuestra habilidad para los negocios o en nuestra inteligencia. Lo que va a sostener nuestra vida debe estar en el interior. Y ese fundamento es Jesús. Lección número 2. Las dificultades, las pruebas, los problemas son los que ponen a prueba ese fundamento que tenemos nosotros. Volvamos otra vez al libro de Mateo, capítulo 7. Leamos el versículo 25. Dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Tenemos que saber, hermanos, nosotros, que poner otro fundamento o poner un fundamento o no ponerlo es una decisión personal, en definitiva. Es una decisión de cada uno si pone o no pone el fundamento adecuado. Pero hay algo que nosotros no podemos controlar. O sea, usted puede decidir, hermano, qué fundamento pone en su vida. Autosuperación, negocios o Cristo Jesús. Usted decide cuál fundamento va a ser para su vida, pero hay algo que usted no puede decidir. ¿Y sabe qué es, hermano, eso que usted no puede decidir? Lo que va a golpear su vida. Eso usted no lo puede decidir. Si vemos en el texto, dice que estos dos hombres construyeron respectivamente sus casas, pero todo lo que golpeó contra esas casas eran cosas que ambos dueños no podían controlar. ¿Qué cosas eran los que golpearon sus casas? La historia dice la lluvia, los ríos y los vientos. Fíjese, nosotros no podemos controlar, hermano, lo que va a golpear nuestra vida. Entonces, por eso es que tenemos que controlar o tomar la decisión sabia, prudente, de poner en nuestra vida el mejor fundamento, que es Jesucristo. ¿Cuáles son esas cosas que golpean a nuestra vida? Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, problemas económicos, deudas,
situaciones de conflicto con amigos, a veces con parientes, con familiares. Todo eso son vientos, hermanos, son ríos que van a golpear su vida. Y esas cosas usted no las va a controlar, no las puede controlar. ¿No le ha pasado alguna vez que sin razón aparente usted le cae mal a una persona, a un amigo o a un colega de trabajo? ¿No le ha pasado que sin razón aparente su colega de trabajo lo mira mal y le hace la vida imposible a usted? Pues esos, hermanos, son vientos, son ríos que golpean contra su vida. Y esas cosas, lamentablemente, nosotros no las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar, hermanos, es el cimiento que va a estar en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Si tenemos un buen cimiento en nuestra vida, en nuestro espíritu, vamos a poder soportar los golpes que nos da la vida. Cuando una persona no tiene a Cristo Jesús en su corazón, ¿sabe? No puede ni dormir en paz por causa de sus problemas. No tiene un descanso, un sueño reparador. Vive preocupado, vive en desvelo, vive en angustia. Cuando una persona no tiene a Cristo Jesús en su corazón y sobreviene la muerte de un ser querido, hermano, no obtiene consolación. Cuando una persona no tiene a Cristo Jesús y sobreviene en enfermedades, no tiene paz en su corazón porque no tiene un fundamento. La persona que no tiene un buen fundamento ante terribles situaciones de la vida, a veces hasta se quitan la vida. Cometen suicidio porque no pueden soportar los problemas que le toca atravesar en la vida. Y es que, hermanos, el no tener un fundamento nos puede costar muy caro. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, aquel que tiene a Jesucristo como fundamento de su vida, muchas cosas le van a golpear, pero no lo van a tumbar. No lo van a destruir porque el creyente en el Señor está aferrado a Él y separado de Él, nada nosotros podemos hacer. La Biblia dice que así como el torbellino pasa, todos aquellos que tienen a Jesús como fundamento no van a desfallecer. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 10. Proverbios, capítulo 10, versículo 25. Proverbios, capítulo 10, versículo 25, dice de esta manera: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Mire qué palabra interesante. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Y es que a veces, hermanos, los cristianos vemos que gente malvada, vemos que gente maliciosa, como que le va bien en la vida. ¿No le ha pasado alguna vez eso? Que usted ve gente que hace daño y resulta que le va bien, aparentemente. ¿Sabe que la persona, hermano, que no tiene un buen fundamento en su vida y anda haciendo mal, ¿qué dice la Biblia? La Biblia lo compara con un torbellino. ¿Saben qué es el torbellino, no? Un remolino. Un remolino que es devastador. El remolino es un viento fuerte, huracanado, que a su paso deja destrucción. Pero la pregunta es, efectivamente el torbellino es bastante fuerte y destruye, pero ¿cuánto tiempo dura un torbellino? Unos pocos minutos. ¿Es destructor? ¿Es destructivo? Sí. ¿Es muy fuerte? Sí. ¿Pero cuánto tiempo dura?
El torbellino, hermanos, dura unos minutos y se desvanece. Así compara la palabra del Señor a las personas que no tienen un buen fundamento. Dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mire qué interesante. Mas el justo, el que ha sido justificado por el Señor, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Ese permanece para siempre. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y qué gozo, hermanos, cuando tenemos como fundamento a la roca que es Cristo Jesús. Porque vamos a permanecer para siempre. Hasta el día que muramos y luego estemos en la presencia, en la gloria del Señor, vamos a permanecer para siempre. Y esa es la esperanza que todos los cristianos tenemos. Entonces recapitulemos. La lección número 1 de los 2 cimientos es que lo que sostiene nuestra vida no está en el exterior, en la parte de afuera, sino en la parte interior de nuestra vida. Lección número 2, hay cosas que nosotros no podemos controlar. Esas cosas que no podemos controlar son las que van a poner a prueba nuestro fundamento. Si usted es realmente cristiano, si usted realmente tiene el fundamento de Cristo Jesús en su corazón, usted va a reaccionar diferente ante los golpes de la vida. Usted va a reaccionar diferente ante los golpes de la vida. Pero la persona que no tiene el fundamento de Jesús, hermanos, va a maldecir, se va a pelear, se va a enojar, se va a amargar por esos golpes de la vida. Y número 3, tercera lección. Para que nuestra vida tenga ese fundamento que es Cristo Jesús, hermano, tenemos que ser hacedores de la palabra. Volvamos otra vez a Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hermano querido, otra vez, anótelo ese versículo. No es suficiente, hermano, oír la palabra de Dios. Todos los domingos venimos a la iglesia y escuchamos la palabra del Señor. Pero no es suficiente oír solamente. Dice, todo aquel que me oye estas palabras y las hace, esa persona será comparada con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahí, hermano querido, es donde el creyente en el Señor marca la diferencia. Porque no solamente escucha, sino que lo hace. Es como cuando un adolescente o un jovencito va a pedir consejo, ¿no? Le pide consejo a alguien mayor o a su mamá o a su papá o una señorita, ¿no? Está enamorada, se ha enamorado de un joven y va y le cuenta a su mamá y le dice, mamá, me gusta ese joven. Y la mamá lo conoce y dice, mira, ese chico no es bueno. No es bueno. ¿Por qué? Porque es desobediente a sus padres. Anda por la calle hasta altas horas de la noche. No es cristiano, no asiste a la iglesia. Es un joven que no tiene temor de Dios. Y bueno, las mamás pues muchas cosas pueden decir. Pero la señorita está tan enamorada, está tan impactada con ese joven que dice, bueno, le escuchó a su mamá el consejo, pero ¿será que lo hace? Ahí está el problema, ¿no? No es suficiente, hermanos, escuchar el consejo. No es suficiente oír los consejos.
hay que hacer pues los consejos, hay que llevarlos a la práctica los consejos, al menos los consejos sabios, los consejos buenos. Por eso el Señor dice, cualquiera que me oye las palabras y las hace. ¿Y cuántas veces, hermanos, no hemos tenido tiempo de consejería con muchos jóvenes y le decimos, hermano, esto no te conviene, tienes que hacer de esta manera, tienes que corregir tu conducta? Y el joven, la señorita dice, sí, pastor, amén, así lo voy a hacer. Sí, pastor, amén. Da un paso en la calle, hace todo lo contrario. No hay fundamento. No hay fundamento. ¿Por qué? Porque solo se está dedicando ese joven, esa señorita, a escuchar, pero no a hacer. Nuevamente, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hermano, no es suficiente escuchar la palabra de Dios, sino que hay que hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si usted no hace, hermano, si usted no hace, su fundamento no es Cristo Jesús. Simplemente su fundamento no es Cristo Jesús. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Y así lo enseña el apóstol Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24, dice de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire qué interesante. Sean hacedores de la palabra. Hermanos, la Biblia tiene tantos consejos preciosos para nuestras vidas. Para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, para los padres de familia, para los hijos, para los abuelos. Hermanos, la Biblia está llena de consejos para nuestro bienestar. Y mucha gente sabe, hermano, que la Biblia es buena, que el mensaje del Evangelio es transformador, es renovador, pero mucha gente, lamentablemente, hermanos, le gusta el pecado. La Biblia dice que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué triste, hermano, es ver que mucha gente ama más las tinieblas que la luz. A mucha gente le gusta más el pecado que la santidad. Dice, no sean oidores porque se van a engañar a ustedes mismos. La persona que solamente está escuchando la Biblia y no obedece al mandamiento del Señor, dice que se engaña a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es, escuche esto, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y olvida cómo era. Olvida cómo era. Así son las personas que solamente escuchan la Biblia. Y es que, hermano, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Hay mucha gente que es simpatizante del Evangelio. ¿Cómo? Dirá usted. Sí, hermano, hay mucha gente que es simpatizante del Evangelio. Le gusta la iglesia, le gustan las alabanzas, los coritos que cantamos en la iglesia. Hay gente que le gusta eso, le simpatiza eso, simpatiza con el Evangelio.
Pero en el momento en que la Biblia le confronta su estilo de vida o su pecado, dice, no, hasta ahí nomás, ¿no? Yo asisto a la iglesia porque es bonito el ambiente, los hermanos son muy amables, muy atentos, se canta muy lindo en la iglesia los coritos, las alabanzas. Pero en el momento en que la palabra empieza a confrontar su vida, dice, ahí nomás. Ya está pronto el carnaval y yo tengo que irme a mi comparsa. ¿Qué tal? No se olvide, hermano, entre paréntesis tenemos el campamento de carnaval dentro de una semana. Nosotros tenemos nuestra propia celebración especial durante la época de carnaval. Y les decía, cuando la Biblia empieza a confrontar a la persona, dice, ahí nomás, Señor, usted allá a un ladito, porque yo soy el Señor. Yo soy mi Señor, ¿no? Y a Dios lo ponen como que a un ladito. ¿Qué ocurre con esa persona? Esa persona es oidor. Es oidor de la palabra, pero no es hacedor. Igual miente, igual engaña, igual hace cosas que no honran ni agradan a nuestro Dios. El oidor de la palabra, hermanos, son las personas que incluso les gusta que le digan sus verdades. Le gusta que la Biblia le golpee. Hay hermanos que dicen, uy, hermano, estuvo fuerte el sermón, estuvo bueno el mensaje. O sea, le gusta eso. Pero no hace nada para obedecer. No hace nada para obedecer. En más de una ocasión se me han acercado hermanos a decirme, pastor, gracias por el mensaje. Ayudó a mi vida. Y ¿sabe qué? Para los predicadores, qué gozo, hermano. Cuando el mensaje ha llegado a la persona y ha producido un efecto y ha producido un cambio. Pero hay otros tantos que dicen, no, y el comentario, ay, qué bueno estuvo el mensaje, qué bueno que estuvo la palabra, pero no cambia. No tienen un buen fundamento desde el punto de vista del Señor. No hacen nada para obedecer la palabra que el Señor les está dando. Pero solamente los que obedecen, hermano, solamente los que hacen la voluntad de Dios, esos son los que van a permanecer firmes porque su fundamento es Cristo. Esto lo dice en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos allá. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, el que está cumpliendo el mensaje del evangelio permanece para siempre. Y si esto lo llevamos otra vez a la comparación entre las dos casas, una casa no permaneció cuando fue golpeada por el río y por el viento. La otra casa sí permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Dice aquí la Biblia, hermanos, que el que obedece a la palabra del Señor, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. De esta manera, hermanos, estamos seguros que nuestro fundamento es Cristo Jesús. Así, hermano, cuando a alguien le golpea una mejilla, usted va a ofrecer la otra. Así, cuando alguien a usted lo maldiga, usted va a bendecir. La Biblia dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Alguno de ustedes, hermano, alguna vez ha orado por su enemigo? ¿Alguna vez alguno de ustedes le ha hecho bien a una persona que le ha hecho daño a usted? ¿Cuál es su fundamento? ¿Alguna vez
A los jóvenes que están en la universidad, ¿alguna vez no estabas preparado en tu examen y te dio la tentación de copiar, de hacer trampa? A los que son comerciantes, ¿alguna vez le dio la tentación de engañar haciendo un negocio para ganar más dinero? Pues mi hermano, si usted tiene un buen fundamento, usted se va a abstener de hacer lo que no agrada a su Señor. Pero si no tiene un buen fundamento, usted va a vivir su vida tal cual como el mundo lo hace. El que hace la voluntad de Dios, esa persona permanece para siempre. Cuando el fundamento es Cristo, hermano, no es que vamos a ser personas perfectas, somos imperfectos. Pero cuando el fundamento es Cristo, con humildad enmendamos y reconocemos nuestra falta. Y procuramos obedecer al Señor. La persona que tiene un buen cimiento, hermanos, la clave es la obediencia. La obediencia al Señor y su palabra. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, Antiguo Testamento. Con eso vamos a concluir. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22 dice de esta manera: Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Lo hace en tono de pregunta al pueblo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que está diciendo Samuel? Más que asistir a la iglesia, más que cantar alabanzas muy bonito, más que leer la Biblia, más que todo eso, en importancia está el obedecer. Obedecer. Por eso es que esto también está refrendando lo que ya dice Santiago. No sean solamente oidores, sean hacedores, obedezcan. Hermano, la clave para tener un mejor fundamento, el buen fundamento que es Cristo Jesús, es ser obediente a su palabra. ¿Quiere usted, mi hermano, tener un buen cimiento en su vida? De tal manera que cuando golpeen los vientos, cuando golpeen las dificultades, los problemas, los conflictos en su vida, usted no caiga derribado. Obedezca al Señor. Obedezca a Dios y su palabra. Dice aquí: ciertamente el obedecer es mejor que las ofrendas. El obedecer es mejor que estar asistiendo simplemente a la iglesia, y el prestar atención a la palabra que a la grosura de los carneros. Aquí está haciendo la comparativa con las ofrendas que los hermanos hacían en la antigüedad. Más que todas esas ofrendas, o más que simplemente leer, Samuel está poniendo énfasis en la obediencia. Así que, mis hermanos, hemos estudiado los dos cimientos. ¿Cuál es tu cimiento? ¿Estás cimentando tu vida en tu propia inteligencia, en tu propia fuerza? ¿O realmente tu vida está cimentada en Cristo Jesús, que es la roca? Si es así, hermano, seamos obedientes a su palabra. Si somos obedientes a su palabra, la promesa es que permaneceremos para siempre. Dios bendiga su palabra, hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, mi Dios, por el privilegio grande de meditar en tus enseñanzas, de meditar en tu palabra santísima, Señor. Gracias porque has dado la oportunidad a este mundo, a esta humanidad, de poner un fundamento firme,
que es Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación. Gracias, Padre, porque hemos conocido tu palabra. Gracias porque alguien nos ha predicado el Evangelio, Señor. Pero estamos conscientes de que no solamente debemos oír, sino que debemos obedecer. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tus consejos, a ser obedientes a tu palabra, a ser fieles en seguirte y en servirte. Gracias, bendito Dios, por el mensaje de hoy. Permítenos ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos.